Bienvenidas, criaturas analíticas, a un nuevo programa de Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y vamos a tajo al tiempo, que es muy valioso, y ampliar lo de algún programa sobre el tema de las deformaciones que están ocurriendo, las infiltraciones en el hispanismo y la hispanidad. Y vamos a ampliar sobre, y directo al grano, sobre un horror, un cara dura, una auténtica infiltración, un operador político, como él mismo se ha definido, o sea, no como historiador ni nada de eso, que es el señor Gullo y su insubordinación fundante, un engendro, además patético y absurdo, como vamos a comprobar, en la que sencillamente encima arruina, degrada, le baja el precio, como dicen por allá, a nada menos la grandeza y la dimensión y la importancia de la monarquía universal hispana, de la hispanidad en general, el hispanismo desde la edad antigua hasta nuestros días, su trascendencia en la historia de la humanidad, que posiblemente es de las 3 4 en el top 5 sin duda, yo diría que son menos, de top 3 de fenómenos, sujetos políticos que han definido y son decisivos para la historia de la humanidad. De hecho, precisamente América, desde luego, es decisiva, el descubrimiento de América, pero no solo eso, sino desde antes ya existía como sujeto político, como sujeto civilizatorio, y con esa definición, como estoy explicando y hemos explicado y seguiremos explicando en muchos programas. Este señor, no, primero, como buen nacionalista delirante, en Argentina a veces hay cosas muy delirantes, es un país sin duda singular, con mucho talento, mucha imaginación y a veces muchos delirios también. Uno de ellos es una especie, ¿no?, dentro del nacionalismo, que también pueden tener nacionalismo normal, quiero decir, estándar, nacionalismo. Es un nacionalismo enfermo, delirante, absurdo, fantasioso, en la que, entre otras cosas, parece ser que los ingleses, que sin duda son una lacra que siempre hemos padecido, como carroñeros, ¿no?, sobre todo han sido más carroñeros que otra cosa, pues han sido, cree que es la principal causa de los problemas de Argentina y desde siempre, ¿no? Y entonces se lo quieren trasladar a la hispanidad. Entonces quieren degradar a la hispanidad para hacerla, cuyo principal problema son ingleses, y además inventan lo de la anglosfera, en fin, pero a partir de eso, sobre todo, hablan de lo que es el imperialismo, el dependentismo del imperio informal. El dependentismo del imperio informal, que es ese supuesto imperialismo anglosajón inglés y tal, que lo que trataron el siglo XIX, es falso, es mentira. Nadie serio, académicamente ni fuera de académicamente, ha tratado jamás eso, ni lo ha considerado. Además, ni siquiera es original de esta desgracia del señor Gullo, que he tenido la desgracia de tener que participar con él en el congreso, del primer congreso de unificación de la hispanidad aquí en Cartagena de Indias, y de hecho comí con él y todo. A mi lado, a mi derecha, estaba el espectro este, y que hizo de su insubordinación fundante. Ni siquiera inventó, estaba diciendo, el imperialismo, lo que es el dependismo del imperio informal, algo que crearon John Gallagher y Ronald Robinson en 1953 con The Imperialism of Free Trade, el imperialismo del mercado, del comercio libre, ¿no?, que él lo coge como que, bueno, ellos expanden el comercio libre para subordinar, etcétera. El siglo XIX no es como él dice. Primero de todo, la hispanidad es mucho más grande, como he explicado. El principal problema, el gran enemigo de la hispana y de la España y de la hispanidad ha sido desde su fundamentación política, el que lo he explicado, nuestra fundación, nuestro sujeto político nació de la mismísima Roma original. De acuerdo a Ataulfo se corona en Barcelona en el 413, rey porque quiere romper esa independencia, de ese encargo que le hace Roma de gobernar contra los usurpadores que habían en la península, en lo que es la provincia de Hispania, como rey Godo, pero rey Godo para gestionar Hispania, como rey de Hispania.
desde ese momento, a lo largo del siglo V, bueno, no voy a explicar, hay un momento en el que ese sujeto político, ese imperium, por eso era un imperio godo, esa soberanía le venía, eso fue un desgajamiento de una nación ya material, desde la Segunda Guerra, la guerra, básicamente la guerra de Viriato, en la que se levantó en el siglo II antes de Cristo. Bueno, no vamos a empezar por ahí, pero la cuestión está en la que desde que la soberanía hispana y a lo largo del siglo de lo que es la Edad Media, el imperio de los cinco reinos que llamaba Menéndez Pidal con el emperador que proclamado Alfonso VI y coronado en la iglesia Alfonso VII, pues recuperaron lo que era la corona propia, no del Sacro Imperio Romano inventado a partir de Carlomagno, sino anterior. Entonces, ese eurocentrismo nos destruyó ese eurocentrismo, esa lucha de la corona por ese Sacro Imperio, esa recuperación del imperio original. Nos costó 1000 años de conflictos entre la Franconia oriental y la occidental, es decir, de Francia y de Alemania. Y en medio de esa lucha nos llevó por delante a nosotros también. ¿Sí? Ya sea nos perjudicaron tanto siendo amigos de cuando el Sacro Imperio se convirtió en germánico, como anteriormente como enemigos del Sacro Imperio franco de Carlomagno, que después sería la Francia con la que nos saboteó completamente. Y de hecho, si existe la emancipación de las Américas, no fue por Inglaterra, hermanos, fue porque primero nos aplastó una pisonadora gigantesca llamada las revoluciones francesas y Napoleón, la revolución napoleónica. A partir de ahí, los carroñeros, que han sido siempre los ingleses, como unos isleños, se aprovecharon y trataron de meter. Las élites estaban ya contaminadas por la Revolución Francesa. Que el dinero les viniera de Inglaterra después, eso es coyuntural. Ellos querían coronarse, ellos querían que la masonería incluso que fuese de Francia, pero bueno, tenían que aceptar el dinero inglés, algunas fuerzas inglesas. Realmente los criollos no se independizaron por Inglaterra, se independizaron porque fue una catástrofe para España peninsular la invasión napoleónica y después la falta de criterio y de rigor entre el absolutismo y las reformas liberales, que fue catastrófica también de España. O sea, los propios errores de España, primero la desgracia de la invasión napoleónica y los errores de España fueron los que dieron la posibilidad a un Reino Unido, una Inglaterra, antes de 1700, que solo fue potencia a partir del siglo XVIII y encima derrotamos a Inglaterra, el siglo, por si alguien no lo sabe, estúpidos, la ilustración española, ¿sí? Que derrotó, la monarquía ilustrada derrotó a esas 4 guerras, que es una guerra continua contra Inglaterra, en la cual incluso acaba derrotado la Prusia de Federico el Grande y la Francia de los Borbones, y sin embargo Carlos III acaba logrando esa victoria, y gracias a eso el Tratado de 1783, incluso las invasiones, aprovechando la invasión de Napoleón que hace Inglaterra, Reino Unido en La Plata, son rechazadas por el Virreinato de La Plata, que un siglo antes lo habían logrado aquí en Cartagena de Indias. Así que no hay ninguna dependencia, ni Inglaterra jamás dominó. Eso es mentira, eso es falso, eso no es verdad. Es que históricamente es mentira eso. Está claro, por muchos deudas o por muchas préstamos que hubiese. La única invasión por la que hubo préstamo invasión fue la invasión del Segundo Imperio Francés a México. De hecho, el dominio cultural fue el francés. ¿Desde cuándo hay un imperialismo sin un dominio cultural? ¿Desde cuándo? El dominio cultural jamás fue inglés. Jamás. 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 El idioma inglés y los términos comerciales han venido por la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, por la extensión del mercantil de lo que es el comercio de los Estados Unidos, de las grandes compañías de los Estados Unidos, el desarrollo capitalista occidental de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, del dominio global de los Estados Unidos. Ese sí que es dominio.
allá vio, ahí es donde empieza a colarse, por favor. Ni mis hermanos mayores estudiaron casi francés. Qué absurdo es ese. No ha habido ningún control cultural. Quieren identificar, además ya demostrado, os he dicho, de dónde viene eso de ese depentismo, que es falso, se lo inventan estos señores británicos en los años 50. Incluso Fernando Enrique Cardoso lo hace y Dos Santos de Brasil hablan también de ese depentismo, subordinación por el tema económico y de fin, pero lo hacen en el tiempo presente. No se les ocurre decir la tamaña barbaridad loca, enferma, de que el siglo XIX fue dominado por los ingleses en Hispanoamérica. Eso es ridículo. Yo tengo que escuchar incluso a buena gente decir imbecilidades como que la guerra más cruenta que ha habido en toda que no fue la guerra civil de los Estados Unidos, fue la invasión, fue por culpa de los ingleses la invasión de la Triple Alianza contra Paraguay. Exterminaron el 90% de los paraguayos. Los argentinos, los brasileros y los chilenos o uruguayos. No recuerdo ahora en este momento. Bueno, Brasil y Argentina seguro. No sé si el tercero era Chile o Uruguay. Pero entre los tres exterminaron prácticamente la población paraguaya. Eso no fue nada de anglo, hermanos. Eso fue aquí. Eso fue en Hispanoamérica. ¿Está claro? O sea, es mentira eso. Son falsedades ridículas, como que se utilizan y se pervierte la historia de España queriendo reducirla. Gullo, aquí en Cartagena de Indias, se atrevió a decir que la hispanidad nace de luchar contra, dice, el Islam y los ingleses. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se atreve ese payaso? No tiene ni idea de historia, que estudia Menéndez Pidal, canalla. Pero claro, él no quiere ser historiador. Pero si él lo dice, es lo único, lo poco honesto que dice. Él dice, no, si yo soy de ciencia política, yo estoy proponiendo un ejemplo político. Claro, él quiere luchar, identificar a todo lo que sea liberal, cosa que es ridículo, no es un modelo filosófico homogéneo el liberalismo, estúpido. No es homogéneo. Ni nace de la Ilustración, ni chorra, ni el marxismo nace del liberalismo. ¿Qué estupidez es esa? Cualquiera que haya estudiado mínimamente sabe que el marxismo y los socialismos nacen de Hegel, del estatalismo de Hegel, de Hobbes y de Hegel de Hobbes. ¿Qué dicen? ¿Pero qué dicen? ¿Qué es eso? Por no hablar, por supuesto, de lo que es, además del bendismo, cosas como el calvinismo. ¿Pero qué dice de Inglaterra calvinista? Tarado. Si Inglaterra es anglicana. Si precisamente lo poco que tenía calvinista fue expulsado, los puritanos. ¿Pero qué está diciendo? ¿Y qué está diciendo del liberalismo si el propio Imperio Español fue del desarrollo más, de lo que más ha desarrollado el libre comercio y el liberalismo? Desde el padre de Juan de Mariana y antes, del padre Suárez en el siglo XVI. Y los escolásticos de Salamanca. ¿Qué dice este desgraciado? Que quiere manipular y destruir nuestra historia para sus conveniencias políticas. Entonces, todo esto es una maniobra política de penetración, una vez más, de esa catástrofe para nuestra civilización que es el estatalismo socialista y el marxismo en general, el colectivismo marxista y socialista. Una catástrofe. Y ahora se está infiltrando con esto de las vanguardias y con esto que muy alegremente, ¿no? Aquí tenemos cómo está muy orgulloso el señor Gullo, ¿no? Aquí muy orgulloso de, bueno, aquí una fotito, le hicieron un homenaje, la vanguardia española, se siente muy orgulloso, le dice una bandera española con la hoz y el martillo, o sea, una cosa, bueno, este señor, ¿no? No quiero saber ni quién es, pero que estaba al lado de Gullo cuando lo han premiado con Stalin. Con Stalin ahí, Stalin en su, ¿no? Tuneado, su ordenador y tal, de Stalin, y él se siente muy orgulloso, porque Gullo en su enfermedad de todo tipo, tiene que el enemigo es lo anglosajón. No, señor, no es verdad. No es verdad. Primero, Inglaterra está a punto de desaparecer, que es al cuerno ya sola. Segundo, Estados Unidos precisamente es la potencia, podemos hablar sobre por qué es la potencia y el único líder de Occidente, y lo que tenemos que ganarnos es la fórmula griega de conquistar Estados Unidos.
a través de la cultura y a través del hispanismo. Y fundirnos y aliarnos con Estados Unidos. Por supuesto, hacemos todo lo que se pueda para hacer una unión de fuerza de los poderes soberanos hispanos. Pero bueno, estamos hablando de, que no sé si estoy citando, se me acaba el tiempo, de ese artículo. Pueden buscar ustedes, Marcelo Gullo, Venezuela pone en marcha la teoría de insubordinación fundante. Una guasa, un absurdo, ¿de acuerdo? Lo pueden buscar ustedes. Estuvo en Venezuela vendiendo la insubordinación fundante. No le importaba hablar de Indoamérica, que era lo mismo que lo... No, no es verdad eso, no es verdad, y hablaba de Latinoamérica y de Indoamérica, cara dura del señor Gullo. Entonces, seguiremos hablando de esto y de por qué es completamente absurdo, no tiene nada que ver la insubordinación fundante con la realidad histórica ni con la realidad de la libertad constituyente. Y bueno, hasta el próximo día.